RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos acompañándonos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente desde la multiplataforma de RCR ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Siempre es grato saludar a esta hora al doctor David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad. En su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Qué gusto saludar al doctor Tuesta, muy amable como siempre. Perfecto, ¿cómo está, don José? Encantadísimo. Naturalmente, uno de los grandes problemas del país y que venimos discutiendo de manera constante, de manera permanente, en forma recurrente y casi histórica, es que el 30% del presupuesto en regiones no se ejecuta, ¿no? Y esto causa un grave daño. Usted lo analiza siempre con mucha puntualidad, con mucha precisión, ¿no? ¿Por qué ocurre esto permanentemente? Estamos empezando en enero del 2023 y vemos que hay distritos donde la ejecución ha sido casi nula, es decir, nada. Mira, hay un problema, yo creo, estructural en en toda esta situación, don José, que tiene que ver con el proceso de descentralización que se ha llevado a cabo en el país, ¿no? Hay una ley, ¿no?, de descentralización que ya tiene casi 20 años, ¿no? 2 décadas, o más de 2 décadas, digamos, de puesta en marcha de esta ley, que básicamente lo que ha hecho es ir trasladando gradualmente los presupuestos para las regiones. Se ha señalado también el tipo de responsabilidades, ¿no?, que se tienen que atender con este presupuesto, particularmente obras, cierre de brechas, servicios directos a la población como educación, salud, etcétera. Pero claro, lo que no se ha preocupado la ley es en el ámbito de las capacidades, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que las nuevas entidades que ahora tienen la responsabilidad y los recursos para hacerlo, efectivamente lo hagan en beneficio de la población? Ahí está el quid del asunto. Y claro, ya cuando digamos, es más fácil hacer el diagnóstico, ¿no? Después de tantos años queda clarísimo que el problema viene por ahí. El tema ahora, cuando uno tiene una enfermedad por largo tiempo, y además si podríamos ponerlo similitudes a nivel de un cáncer, ¿no?, que tiene el país, porque no se ejecuta, se genera corrupción a partir de ello, no, los incentivos para que las autoridades participen son otros, no tanto gestionar, etcétera. Entonces se hace más difícil salir de ello. El procedimiento, la quimioterapia que hay que aplicar para salir de esta situación puede ser larga, ¿no? Entonces ahí está el reto, don José. Y además hay un hecho que usted lo ha remarcado en varias oportunidades y siempre forma parte también, ¿no?, de una cadena de desinformación que se ha ido manejando por mucho tiempo, pero siempre es pertinente advertirlo, ¿no? El 70% del presupuesto está en las provincias, está en las regiones, está en los gobiernos subnacionales. Así es. Efectivamente, a nivel de región, de gobierno regional y a nivel de distrito, ¿no? Entonces, ahí entonces uno se encuentra con situaciones que llaman la atención, paradójicas, diría yo, José, que la población tiene que saber, ¿no?, de las regiones sobre todo. Hay cerca de 200 distritos alrededor del país, ¿m?, que tienen, por ejemplo, más presupuesto que los distritos más ricos y pudientes, pitucos, de Lima. Por ejemplo, San Isidro. San Isidro, que es en la mente, y seguramente muchos de los peruanos saben, ¿no?, y escuchan, ¿no?, San Isidro, ahí están los ricos, ¿no? Por cierto, ahí vive el doctor Aníbal Torres, vive también ahí, ¿no?, con los ricos y pudientes, ¿no?, en ese distrito. Bueno, el distrito de San Isidro tiene un presupuesto para obras de 40 millones de soles. Hay más de 200 distritos que tienen más, casi ya hasta 300 que tienen más de 40 millones de soles. O sea, hay más de 200 San Isidros, pero que no se ven como San Isidro. Por ejemplo, hablemos de San Marcos en Ancash. San Marcos en Ancash tiene más de 300 millones de soles, ¿no? O sea, fíjese usted, casi 8 veces el presupuesto para obras de San Isidro. Y usted va a San Marcos y ve pues que no se parece en nada a San Isidro, ¿no? Ya hace bastante tiempo que recibe esa cantidad anual. Y fíjese,
vamos a trasladarnos ahora a otra región del país, a Puno. En Puno, usted tiene el distrito de Juliaca. Juliaca tiene un presupuesto de 80 millones de soles, 2 veces más que el presupuesto de San Isidro. Y ahí solamente en Juliaca tiene casi 15 distritos que tienen más dinero que San Isidro. Pero no se ejecuta, o las obras que se ejecutan, porque ya no solamente, don José, es el problema que dejan sin ejecutar el 30%. El problema también es que lo ejecutan mal. Y la población lo ve. Obras paralizadas, colegios que se caen, que se rajan las paredes, obras que quedan inconclusas. Al final los servicios de agua, desagüe no llegan. Puno, por ejemplo, tiene el récord de anemia en el país. Tiene el 70% de sus niños tienen anemia y es el nivel de anemia más alto de todo el Perú. Pero sin embargo, deja sin ejecutar cerca de 600 millones de soles. Con una pequeña fracción terminaría el problema de la anemia. No tienen servicios de desagüe casi el 60% de la población. Los colegios, solamente el 20% de los colegios en Puno están en condiciones aceptables. El resto no tiene baños, no tiene agua, están infectados, las paredes, algunos no tienen techo. Entonces, ese es el problema. Y eso es lo que la población tiene que entender. Hace poco tuve una entrevista en radio y justamente el propio locutor me señalaba y me decía, pero ¿cómo le decimos a la gente que hay oro, que hay litio, que hay producción minera en el país y no ve el oro? Me dice. Entonces, ¿qué le decimos a Lima? Me dice. Yo digo, a Lima le tiene que decir muy poco, porque el dinero lo tiene su alcalde, su gobernador ahí, y a ellos son los que ustedes tienen que exigir. A veces nos equivocamos en las regiones donde hacer los reclamos. Es cierto, hay reclamos que hay que hacer en el gobierno central, y seguramente hay reclamos de carácter político también, porque todo peruano tiene derecho a reclamar, a protestar, mientras sea respetando el derecho de los demás. Pero bueno, pero hay que saber dónde dirigir el reclamo. Entonces hay que saber, oiga señor, ¿por qué usted deja, siguiendo con el caso de Puno, y menciono mucho a Puno, porque es una de las regiones más con mayor conflicto, todavía tienen algunas vías de comunicación bloqueadas, hay que decir, oiga, ¿por qué no ejecuta? ¿No? Ahorita los alcaldes que están protestando están felices porque no tienen que gestionar. Para ellos es mucho más fácil salir a protestar que ponerse a gestionar. Ahora, cuando vemos este tema de gestión, es un tema que también se arrastra de muchos años, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer para cambiar? Porque lo que pide la población ciertamente es atención, necesidades básicas, y la gran paradoja, como siempre se menciona, dinero hay, presupuesto existe. Lo que falta son capacidades, lo que falta es gestión. Y falta sumarle otro tema, ¿no? La corrupción, ¿no? Efectivamente, es que, a ver, es que se genera lamentablemente un círculo vicioso ahí, ¿no? Porque, claro, de pronto llega el alcalde y se encuentra con que, caramba, tengo un presupuesto importantísimo, ¿no? Entonces vienen, como no tienen capacidad de gestión, no tienen gente, no ha habido una historial, ¿no? de la administración anterior o un conjunto de funcionarios públicos que queden permanente ahí trabajando, que saben cómo hacer un expediente técnico, como no tienen ello, entonces se dedican a hacer lo que se denomina los proyectos pequeñitos de asignación directa, ¿no? Porque para que tenga la población, hay un conjunto de proyectos, ¿no? Normalmente que son aquellos que están por encima del 1.000.000 de soles, o de los 2.000.000 de soles, que tienen que pasar necesariamente pues por un expediente técnico, es decir, hacer un puente, ¿no? Hacer un buen puente, requiere un estudio ingenieril, estudio de tierras, pisos, ver también aspectos relacionados a urbanismo, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un trabajo que hacer, ¿no? Y luego también requiere un proceso de licitación, ¿no? Adecuado, transparente. Entonces, todas esas cosas, para hacerse bien y no tenga observaciones por nadie, porque hay que hacerlo bien, transparente, pues el dinero del pueblo no se puede ejecutar así nomás, no hay esas capacidades para hacerlo. Entonces el alcalde prefiere dedicarse a la asignación directa, proyectos pequeñitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para asfaltar un pequeño camino o una pequeña avenida del área o alguna obra pequeña, ¿no? Entonces ahí lo que hace es, se dedica a esas obras, asigna, como es asignación directa, entonces pues asigno a mi compadre, ¿no? O asigno a quien me apoyó en la campaña electoral, ¿no?
y luego como esa persona o esa entidad, esa empresa que se creó muy probablemente ese mismo año para atender acá, no culmina la obra, se queda a medias, entonces al final ahí empieza el problema, ¿no? O sea, muchas personas empiezan a meter mano, no tienen que ir, ¿no? Entonces, o simplemente hacen la primera parte del proceso de expediente, ¿no? Que no licitan bien, y básicamente es para entregarle el adelanto, ¿no? Y una vez el adelanto, desaparecen y por eso quedan tantas obras paralizadas, señores. Entonces, yo creo que es un círculo vicioso que se ha formado ahí, que hay que intentar romperlo, y para intentar romperlo se requiere empezar a establecer un mecanismo de acreditación a nivel local y regional, ¿no? ¿En qué consistiría este mecanismo de acreditación? Pues dar mayores facilidades, ¿no? Digamos, para que ejecuten aquellas regiones y gobiernos locales que tengan la capacidad de hacerlo y quienes no, se les pida, vamos a decirle así, o que la norma exija que ellos tengan que contratar a un experto para que le hagan la obra. Porque yo me imagino que la población lo que quiere es que le llegue el agua. No le interesa quién lo haga, ¿no? Le interesa que se haga y que le llegue. Entonces, si no lo puede hacer el alcalde o el gobierno local, pues búsquese, contrátese a alguien o que el gobierno central le ayude a contratar a esa entidad que le puede ejecutar la obra y hacérsela. Ahí podría estar un poco la salida, pero cuando hago este comentario, ahí hay que comentar también vienen los desincentivos, ¿no? Nadie quiere que le quiten la mamadera, ¿no? Así No es. se niegan, se cierran, ¿no? Entonces, es una lucha ahí que hay que tener porque va a ser complicado, ¿no? Estamos dialogando con el doctor David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, en su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Lo que usted señala es totalmente cierto, forma parte de la idiosincrasia de nuestra población. Pero también hay otro tema que ahora lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Lo que se denomina las nuevas autoridades, el proceso de aprendizaje. Muchos no quieren tomar decisiones porque recién están tomando algunas determinaciones como alcaldes, sean distritales, sean provinciales o gobernadores regionales. Y a ello se suma el nivel de conflictividad que se ha generado en algunos puntos del país. Es decir, en los primeros meses estamos también condenados a ver una escasa o casi nula ejecución de obras, doctor, ¿no está? Sí, lamentablemente, fíjese, a ver, siempre los primeros meses de inicio de gestión suelen ser malos, ¿no? En ejecución. De hecho, bueno, adicionalmente, justamente el comienzo de este año ha sido conflictivo en muchas regiones, ¿no? De hecho, se han identificado que en el mes de enero han habido casi 15 regiones, perdón, 15 distritos que han tenido ejecución cero, ¿no? En obras. Entonces, claro, o sea, ya mucho menos que el promedio. Entonces, pinta, lamentablemente, que mientras muchos alcaldes, pues su primera gestión, entre comillas, ha sido protestar en la calle o poner o hacer comunicados, ¿no? Es lo más que han gastado tinta, al respecto y no han hecho obra, entonces es muy probable que la ejecución este año, pues, sea mala, salvo que hay algún tipo de shock, vamos a decirlo, importante, de inyección de capital humano por parte del gobierno central para que darle la vuelta a ello. Y entiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de lo que se denomina el Plan Compunche Perú, está trabajando con los funcionarios de gobiernos regionales y locales para ayudarles a que al menos esa primera parte que le comentaba de hacer bien el expediente técnico y asesorarlos, ¿no? Para que hagan buenos procesos de licitación, etcétera, están empezando a trabajar uno a uno. Ojalá que esto pues tenga este impacto. No estoy seguro si podrá darle la vuelta al año, porque entendamos que se ha golpeado muchísimo, ¿no? Digamos, con la conflictividad vigente, pero esperemos que en algo se pueda dar la vuelta, don José. Ahora, ¿cómo está mirando usted el panorama actual, ¿no? Toda esta situación de conflictividad, toda esta situación de incertidumbre política, ¿no? ¿Cómo nos afecta, ¿no? Usted que siempre tiene la posibilidad de analizar escenarios, de compartir con gente que está interesada en el Perú, tanto inversionistas, quienes tienen interés en ver cómo se mueve el flujo del país, ¿no? ¿Cómo está mirando el panorama? Mire,
Yo creo que a ver, las cosas en el Perú lamentablemente ya se tienen que ver día a día, ¿no? La incertidumbre es grande. Hace una semana o hace 2 semanas, estaba muy pesimista porque realmente las cosas estaban, con bastante violencia por parte de los protestantes. Hoy le podría decir que estoy algo más optimista, aunque el escenario es ciertamente incierto. Lo más cierto es que es incierto, para la redundancia. Este, pero creo que la economía, digamos, acá depende mucho, ¿no? Si es que, a ver, el Congreso prácticamente ya dejó de lado el tema del adelanto de elecciones, ¿no? Va a haber aparentemente se ha convocado una legislatura para marzo, para otra vez ver el tema, pero honestamente no veo, ¿no? No veo además porque el escenario está un poquito más calmado, ¿no? Se va ampliando el espacio para que la presidenta Boluarte permanezca más tiempo. Difícil decir si hasta el 2026, acá en Perú no se sabe nada, pero se abre ese espacio de que puede durar hasta el 2026. Y claro, si esto es así, hay espacio para que el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, que es el ministerio más importante del país, pues pueda empezar a empujar y liderar, digamos, gran parte de las labores, sobre todo en el ámbito de infraestructura. Ya a diferencia del gobierno de Castillo, internamente es un gabinete más afiatado, que tiene objetivos más o menos en torno a generar reactivación. Anteriormente no, era un gabinete con Castillo, los gabinetes eran más orientados al proselitismo, ¿no? Más que a trabajar. Entonces ahí hay un puntal que puede ayudar a que el crecimiento económico de este año pues no sea tan malo como pensábamos, ¿no? Es decir, es posible, digamos, si las cosas se tranquilizan, que la economía pues pueda aproximar un crecimiento superior al 2,5%, que no será suficiente para reducir o mejorar sustancialmente las brechas sociales, pero puede ser un primer escalón para empezar a abordar las cosas con un poquito más de optimismo para el siguiente año, ¿no? Doctor David Tuesta, como siempre, muy agradecido por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar con usted, muy amable. Don José, un fuerte abrazo, saludos para todos. Saludos. RCR, la red que comunica y une al Perú.